El 16 de marzo ha vuelto a encenderse una polémica que parecía dormida, pero que en realidad nunca terminó de desaparecer del todo. Los nombres de Alba Carrillo y Carlota Corredera han regresado con fuerza al centro del debate mediático después de que ambas se pronunciaran sobre el acoso que, según denuncian, reciben a través de las redes sociales. En sus intervenciones han hablado de hostigamiento digital, de ataques constantes por parte de usuarios de Internet y de un clima de violencia verbal que aseguran sufrir de forma habitual. Sin embargo, estas declaraciones no han pasado inadvertidas y han generado una reacción inmediata en ciertos sectores que consideran que existe una profunda contradicción entre lo que ahora denuncian y lo que ocurrió durante años dentro de algunos programas de televisión. La cuestión que muchos plantean es sencilla, aunque incómoda. Si ahora se habla de ciberacoso y de persecución digital, ¿cómo habría que describir entonces el tipo de televisión que durante tanto tiempo se practicó en determinados espacios? Porque quienes siguen de cerca el mundo de la crónica social recuerdan perfectamente el tono, la intensidad y la dureza con la que en ocasiones se abordaban algunos conflictos familiares o personales delante de millones de espectadores. Es precisamente ese recuerdo el que ahora vuelve a la superficie cada vez que estas figuras públicas denuncian ataques o campañas de desprestigio en Internet. En este contexto, el papel de Carlota Corredera durante su etapa como presentadora en Telecinco vuelve a aparecer constantemente en el debate. Durante años fue uno de los rostros más visibles en los programas que abordaban de manera constante el conflicto mediático en torno a Rocío Carrasco y su entorno familiar. En aquellos platós se produjeron momentos televisivos que marcaron una época y que generaron una enorme división entre el público. Para algunos espectadores se trató de una defensa necesaria de determinadas víctimas. Para otros, en cambio, aquello se convirtió en una especie de juicio mediático permanente que acabó señalando públicamente a varias personas. Especialmente recordado es todo lo relacionado con la familia Flores Moreno. Durante largos periodos de tiempo, ese conflicto ocupó horas y horas de programación televisiva, con debates encendidos, testimonios cruzados y análisis que, en ocasiones, rozaban lo personal. Quienes ahora critican las declaraciones actuales de Corredera sostienen que el tono empleado en aquel momento no fue precisamente conciliador, sino todo lo contrario. Desde esa perspectiva, consideran que resulta paradójico escuchar hoy discursos que denuncian la agresividad del entorno digital cuando la televisión también ha sido, durante mucho tiempo, un escenario de confrontación permanente. El caso de Alba Carrillo se mueve en un terreno diferente, aunque igualmente polémico. Su trayectoria mediática siempre ha estado muy vinculada a su vida personal y sentimental. Desde que saltó a la fama tras participar en el programa Supermodelo, su presencia en los medios ha estado estrechamente ligada a sus relaciones con figuras conocidas, especialmente con el tenista Feliciano López y con el expiloto Fonsi Nieto. De hecho, muchos analistas sostienen que gran parte de su visibilidad pública se ha construido alrededor de esas relaciones y de las historias que surgieron a raíz de ellas. No son pocos los que recuerdan que, durante años, su nombre aparecía con frecuencia en portadas de revistas y en programas de tertulia precisamente por esos episodios de su vida personal. Las rupturas sentimentales, las polémicas públicas o las declaraciones cruzadas formaron parte del material habitual de la crónica social. Ese pasado mediático es el que ahora vuelve a mencionarse cuando algunos críticos cuestionan su actual papel como comentarista en la televisión pública. En los últimos tiempos, Alba Carrillo se ha convertido en una colaboradora habitual en distintos programas de televisión española. Su presencia en platós y tertulias ha aumentado de forma notable, hasta el punto de convertirse en una figura recurrente dentro de ciertos formatos que mezclan actualidad, entretenimiento y crónica social. Sin embargo, esta nueva etapa no ha estado exenta de críticas. Parte de la audiencia considera que su perfil responde más al de un personaje mediático que al de un analista o comentarista con experiencia periodística. Esa percepción ha provocado que algunas de sus intervenciones generen reacciones irónicas o incluso burlas en redes sociales. Hay quienes sostienen que su imagen televisiva ha sufrido un desgaste considerable con el paso del tiempo, pasando de ser uno de los personajes habituales en el entretenimiento de Telecinco a convertirse en una figura que intenta reinventarse dentro de la televisión pública. En medio de esta discusión también han aparecido voces que recuerdan episodios concretos del pasado televisivo reciente. Algunos críticos mencionan la condena judicial que afectó a los responsables de la productora La Fábrica de la Tele por un delito relacionado con la revelación de datos de una menor, Rocío Flores. A raíz de esa sentencia,
se reabrió el debate sobre el tipo de contenidos que durante años se emitieron en determinados programas y sobre la responsabilidad que tuvieron quienes participaban en ellos. Desde ciertos sectores se sostiene que durante aquella etapa televisiva se produjeron situaciones en las que determinadas personas fueron ridiculizadas o expuestas públicamente de una forma que hoy sería difícil de justificar. Y es precisamente esa memoria colectiva la que ahora se utiliza para cuestionar el discurso actual de quienes denuncian el acoso digital. Otro elemento que ha alimentado la polémica es el caso reciente de la periodista Sara Santaolalla. Su nombre apareció en el debate después de que denunciara haber sufrido ataques tanto en redes sociales como dentro de algunos entornos televisivos. Durante una intervención en un programa de televisión, explicó que había llegado a sentirse cuestionada e incluso desprotegida durante una discusión en el plató. El episodio generó una enorme repercusión porque abandonó el programa tras ese enfrentamiento. Posteriormente, el periodista Nacho Abad, presentador del espacio, publicó un comunicado en el que afirmaba que durante el tiempo que la colaboradora había participado en el programa nunca había presentado una denuncia formal por acoso dentro del equipo. Esta contradicción entre versiones volvió a encender el debate sobre la utilización pública de términos como acoso, agresión o maltrato laboral. A partir de ese instante, el tema comenzó a expandirse rápidamente por distintos programas de tertulia, espacios de análisis televisivo y también por las redes sociales, donde cada intervención parecía añadir una nueva capa al debate. Numerosos comentaristas empezaron a abordar la cuestión desde ángulos muy distintos. Algunos defendían con firmeza que cualquier indicio de hostigamiento, presión o señalamiento público debía ser denunciado sin titubeos, argumentando que la sociedad actual exige tolerancia cero ante cualquier forma de acoso. Para estos sectores, el hecho de que una persona se sienta intimidada o cuestionada de forma reiterada ya constituye una señal de alerta que merece atención pública. Sin embargo, en el extremo opuesto del debate aparecieron voces que pedían prudencia y mesura antes de lanzar acusaciones tan contundentes en un contexto mediático. Estos analistas insistían en que términos como acoso, agresión o maltrato laboral tienen un peso enorme, tanto a nivel legal como social, y que utilizarlos de manera precipitada puede generar consecuencias difíciles de revertir. Desde esta perspectiva, se defendía la idea de que, antes de convertir cualquier conflicto televisivo en una acusación pública de gran gravedad, sería necesario analizar con detenimiento los hechos, escuchar todas las versiones y evitar que la discusión se convierta en un espectáculo donde las etiquetas se utilizan con ligereza. Fue en medio de ese clima de debate intenso cuando Alba Carrillo decidió pronunciarse sobre la situación. Durante una de sus intervenciones televisivas, expresó con claridad su postura y defendió que ninguna persona debería sentir miedo a la hora de manifestar lo que piensa. En su opinión, el problema principal surge cuando el temor a la crítica o a la reacción del público termina condicionando la libertad de expresión de quienes participan en el debate público. Según explicó, cada individuo tiene derecho a sostener su punto de vista, a transmitir sus ideas y a expresar opiniones que quizá no resulten cómodas para todos. Carrillo insistió en que el pluralismo implica aceptar que habrá opiniones divergentes, posturas incómodas y discursos que generen controversia. Para ella, el verdadero riesgo no está en que existan críticas, sino en permitir que la presión social o mediática termine silenciando determinadas voces. En su argumentación subrayó que una sociedad democrática debe acostumbrarse a convivir con el desacuerdo, con el debate abierto y con la posibilidad de que distintas sensibilidades choquen entre sí. Desde su perspectiva, el problema no radica en recibir críticas, sino en permitir que esas críticas se conviertan en una herramienta de intimidación capaz de paralizar a quienes desean expresar su opinión. Por eso defendió la idea de que nadie debería retroceder ante la presión externa. Según sus palabras, la única manera de preservar la libertad de pensamiento es mantener la capacidad de hablar con franqueza incluso cuando el entorno se vuelve hostil o cuando determinadas declaraciones provocan rechazo inmediato en una parte de la audiencia. No obstante, estas afirmaciones no tardaron en provocar nuevas reacciones. Sus detractores consideraron que el discurso de Carrillo contenía una evidente contradicción. Según estos críticos, defender la libertad de expresión es perfectamente legítimo, pero lo que genera controversia es la aparente incoherencia entre ese mensaje y la forma en que se han manejado determinadas acusaciones dentro del propio ámbito televisivo. En su opinión, resulta problemático reclamar libertad de opinión y al mismo tiempo respaldar relatos en los que se acusa de acoso laboral a compañeros o presentadores cuando las circunstancias no están completamente claras o cuando existen versiones enfrentadas sobre lo ocurrido.
Para estos sectores críticos, el verdadero debate no gira únicamente en torno a la libertad de expresión, sino también sobre la responsabilidad que conlleva hablar en espacios mediáticos con gran impacto público. Consideran que los profesionales de la televisión, precisamente por su visibilidad, deberían actuar con especial cautela a la hora de atribuir comportamientos graves a otras personas, ya que esas afirmaciones pueden tener consecuencias importantes tanto en el ámbito profesional como en la reputación personal. En medio de esta discusión, el debate comenzó a desplazarse hacia otros temas relacionados con el funcionamiento del propio medio televisivo. Uno de los asuntos que surgió con fuerza fue el papel que juega la imagen física dentro de la industria de la televisión. Algunas intervenciones insinuaron que el aspecto externo de una persona puede influir, en mayor o menor medida, en la forma en que es percibida, valorada o incluso tratada dentro del mundo mediático. Este tipo de comentarios despertó incomodidad en una parte de la audiencia, que consideró que esas afirmaciones perpetúan estereotipos que la sociedad debería intentar superar. Según estas críticas, insistir en la influencia del físico dentro de los medios contribuye a reforzar dinámicas superficiales que ya han sido objeto de debate durante décadas. Para otros participantes en la conversación, sin embargo, ignorar esa realidad sería ingenuo, ya que la televisión siempre ha estado profundamente ligada a la imagen y a la presencia escénica de quienes aparecen en pantalla. Mientras la discusión continuaba expandiéndose hacia distintos frentes, algunos analistas comenzaron a recordar el crecimiento mediático de Sara Santaolalla en los últimos tiempos. Su nombre empezó a sonar con mayor fuerza en programas informativos y tertulias políticas después de que se hiciera pública su relación sentimental con el periodista Javier Ruiz. A partir de ese momento, su presencia en distintos espacios televisivos se multiplicó, algo que también ha sido comentado en determinados círculos mediáticos. Algunos observadores interpretan este aumento de visibilidad como una consecuencia natural dentro del ecosistema televisivo, donde las relaciones personales y las conexiones profesionales a menudo influyen en la proyección pública de determinados perfiles. Otros, en cambio, consideran que este fenómeno pone de manifiesto hasta qué punto el mundo de la televisión funciona como un entramado de relaciones en el que la exposición mediática puede crecer rápidamente cuando determinados nombres se vinculan entre sí. Paralelamente, la figura de Alba Carrillo volvió a situarse en el centro de otra controversia cuando resurgieron unas declaraciones que había realizado durante los momentos más duros de la pandemia. En aquella ocasión, sus palabras se referían a la situación de Ana Boyer y Fernando Verdasco, quienes residían fuera de España por cuestiones fiscales y que, como muchos otros ciudadanos, deseaban regresar al país durante la crisis sanitaria. Carrillo fue especialmente crítica con esa circunstancia. En sus declaraciones cuestionó con dureza que determinadas personas con un elevado poder económico pretendieran regresar a España utilizando vuelos organizados por el gobierno mientras su residencia fiscal se encontraba en otro lugar. Su postura generó una fuerte reacción pública, ya que muchos interpretaron sus palabras como un ataque directo hacia la pareja. La polémica se intensificó aún más cuando, durante esa misma intervención, Carrillo reveló detalles de conversaciones privadas que, según explicó, había escuchado durante su matrimonio con el tenista Feliciano López. Aquellas referencias a cuestiones personales y financieras provocaron un gran revuelo mediático, ya que muchos consideraron inapropiado trasladar a la esfera pública informaciones surgidas en el ámbito privado de una relación sentimental. Para sus críticos, este episodio reflejaba hasta qué punto su discurso mediático continuaba apoyándose en su pasado personal y en sus vínculos con figuras conocidas del deporte y de la vida social española. Según esta interpretación, gran parte de su relevancia televisiva seguiría estando ligada a esas conexiones, algo que inevitablemente condiciona la forma en que el público percibe sus intervenciones. A pesar de todas estas controversias acumuladas a lo largo de los años, Alba Carrillo ha mantenido siempre una postura firme en defensa de su forma de comunicarse. En numerosas ocasiones ha insistido en que su estilo directo forma parte de su personalidad y que no tiene intención de moderar sus opiniones para evitar polémicas. Desde su punto de vista, el debate público requiere precisamente de voces que hablen con claridad, incluso cuando sus palabras generen incomodidad o desacuerdo. Mientras tanto, otro aspecto que sigue generando conversación es la creciente presencia de figuras como Alba Carrillo o Carlota Corredera dentro de la programación de televisión española. Su participación recurrente en distintos espacios de la cadena pública ha despertado opiniones muy diversas entre los espectadores. Para algunos se trata simplemente de un movimiento habitual dentro del mundo televisivo, donde los colaboradores cambian de cadena y de formato con relativa frecuencia.
Sin embargo, para otros observadores esta situación refleja una transformación más profunda dentro del panorama mediático español. Consideran que la televisión pública debería apostar por perfiles con una trayectoria más vinculada al periodismo tradicional, al análisis político o a la divulgación cultural. Desde esta perspectiva, la presencia de personajes surgidos de la televisión de entretenimiento genera dudas sobre la orientación que está tomando la programación. Frente a esta postura, hay quienes defienden que la televisión contemporánea funciona precisamente gracias a la combinación de géneros y estilos. Según esta visión, la mezcla de información, entretenimiento, opinión y espectáculo forma parte de la evolución natural del medio. En ese contexto, perfiles mediáticos como el de Carrillo o Corredera representarían simplemente una adaptación a las nuevas dinámicas del consumo televisivo. Lo cierto es que, lejos de apagarse, el debate continúa creciendo cada vez que alguno de estos nombres vuelve a protagonizar una intervención pública. Cada declaración, cada polémica y cada aparición televisiva parecen reactivar una conversación que lleva años instalada en el panorama mediático español. Las redes sociales, los programas de tertulia y los espacios de análisis siguen alimentando una discusión en la que se entrelazan recuerdos del pasado televisivo, rivalidades entre figuras mediáticas y visiones completamente distintas sobre el papel que debería desempeñar la televisión en la actualidad. Mientras unos reclaman mayor rigor y responsabilidad, otros defienden la libertad de expresión sin filtros dentro de los espacios de debate. En medio de todo ese ruido mediático, el público continúa observando cómo las polémicas del pasado regresan una y otra vez al primer plano. Historias que parecían cerradas vuelven a abrirse, viejas declaraciones reaparecen en forma de archivo y cada nuevo episodio parece añadir un capítulo más a una discusión que, por ahora, no parece tener un final cercano.